Se me había pedido el tema para la mesa redonda, la imagen procesional como catequesis. En realidad, aunque al final hace alguna referencia a las imágenes procesionales, es una reflexión sobre cualquier imagen sagrada, cualquier imagen devocional como catequesis. Decía el entonces obispo de Cartagena, Monseñor Juan Antonio Reig, en las palabras que dirigió con motivo del segundo Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, en noviembre de 2007. Como nos recuerda la Sagrada Escritura, Dios Creador quiso complacerse como auténtico artista en su obra, cuando al admirar lo creado, vio que estaba bien hecho. Pero no contento con ello, se reservaba aún la que había de ser su obra cumbre, el hombre hecho a su imagen y semejanza, del cual vio que estaba muy bien hecho. Ha sido esa naturaleza humana, en su corporeidad, la que ha asumido la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo, Dios mismo, quien siendo Dios no retuvo ávidamente su dignidad, sino que se hizo hombre, dejando así su huella perenne entre todos sus hermanos. Nacido de mujer, por obra del Espíritu Santo, fue crucificado, muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó y está sentado a la derecha del Padre, desde donde ha de venir una segunda y definitiva vez en gloria. Son estos acontecimientos los que nos permiten recordar en la plasmación artística la imagen del Dios hombre Jesús. Estas palabras de inicio, tomando el prólogo de esas jornadas, nos hace caer en lo que es realmente importante y lo que debe de servirnos como punto de partida a la hora de alumbrar, acompañar y dar culto a las imágenes. Descubrir que lo importante es el querigma, es el anuncio salvador del Señor. Por eso aparece este enunciado del credo de una manera un poco sintética. Las representaciones de los misterios del Señor y por extensión también de su Madre van a revestir diversos formatos, pero siempre con el fondo de formación y catequesis para el pueblo cristiano, pero también para todos aquellos que topándose con la belleza que hay en ellas, puedan encontrar una puerta abierta para el encuentro con Dios. En unos casos va a tratarse de representaciones dramáticas, autos de Navidad, belenes vivientes, autos sacramentales, pasiones escénicas, autos sacramentales. En otros, piezas musicales, teatralizadas o no. En otros, representaciones plásticas, pictóricas o escultóricas, de gran o pequeño tamaño. En todas ellas se puede apreciar lo que Joseph Ratzinger expresó en alguna de las entrevistas que le realizaron. Como signos de credibilidad de la Iglesia están sobre todo la vida de los santos y el arte que ha generado. Dentro de las representaciones artísticas tienen un especial valor catequético las procesiones, aquellas que exaltan la devoción hacia una imagen patronal, pero especialmente las que contienen de modo figurativo la narración del misterio pascual de Cristo. Esa narración del misterio pascual de Cristo es la que nos hace volver una y otra vez a ese anuncio salvador, a ese querigma que se convierte en la novedad y en la piedra de toque del cristianismo. Continuando con las palabras de Monseñor Reig en el prólogo ya citado, cada procesión es un hálito de aliento espiritual, una llamada de abandono de cualquier tipo de indiferencia, tan frecuente por desgracia en nuestros días, solicitando de cada participante, sea el penitente, sea el espectador, que pueda volverse al Dios vivo y verdadero, que también hoy nos ofrece su perdón y su misericordia. Nada queda yermo o superfluo. El arte llama a la fogosa devoción y la devoción busca su más viva expresión en el arte pasional. La existencia de la imagen, como algo propio del ser cristiano, viene dada por el hecho mismo de la encarnación del Señor. Así, si en el Antiguo Testamento aparece de un modo taxativo la prohibición de realizar imágenes de Dios, la asunción del Verbo de Dios de la carne humana en Cristo hace que Dios se nos haya hecho visible, siendo Jesús la imagen de Dios.
De este modo nos lo muestra el evangelista San Juan, en el capítulo 14, versículos 7 y siguientes, en la escena en que el apóstol Felipe dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». A lo que Jesús responde: «Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?». Esta conveniencia de la imagen se ha mantenido casi desde el inicio en la fe católica, desafiando así el aniconismo judío y los resabios platónicos y neoplatónicos presentes en la cultura clásica dominante en aquellos primeros siglos, que tienen su reflejo en el gnosticismo con su desprecio del cuerpo y de todo lo material, y que de un modo u otro extiende sus ramas en diversas desviaciones de la fe, ya sean iconoclastas, cátaros, espirituales o reformados del siglo XVI, con una visión del hombre claramente pesimista. Frente a ello, San Ireneo de León, estamos hablando del siglo II, hablaba de la carne que es capaz de Dios, consistiendo la historia de la salvación en llevar el barro inicial, moldeado por las manos de Dios, a la altura de lo divino. Y el Concilio de Nicea, en el año 325, incluirá en la formulación del credo, el credo largo que decimos de las misas, el aprecio por toda la creación, con la afirmación: Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Por todo lo dicho, la encarnación del Verbo de Dios, Dios hecho hombre, aparece por tanto como arquetipo sobre el que se construye una teología de la imagen, una comprensión de Dios a través de las imágenes. No debemos, pues, quedarnos, como tantas veces nos ocurre, en el ámbito meramente estético de la imagen y de lo que a ésta rodea. La belleza es importante, desde luego. Para los pensadores clásicos se trata de uno de los atributos de Dios. Los griegos hablaban de los atributos de Dios: la verdad, la bondad y la belleza. Bastantes siglos después, Dostoievski dirá que el mundo se salvará por la belleza. Pero lo bello no es lo único ni lo más importante. Ha de remitirnos a lo bueno y a lo verdadero, a ese querigma que aparece resonando como un mantra a lo largo de toda la historia de la Iglesia: la salvación de Dios hecho hombre. Lo estético ha de convertirse en catequético, a formarnos e informarnos sobre aquello en que creemos. ¿Qué vemos en una imagen del Señor o de la Virgen? ¿En qué nos fijamos cuando contemplamos los pasos en la calle? Son preguntas importantes, porque si bien hay personas que se santiguan o musitan una oración cuando los pasos salen de sus iglesias o caminan por las calles de la ciudad, también es cierto que muchas otras se fijan únicamente en el ornato o en las marchas procesionales que se interpretan. Son incapaces de pasar del ropaje del cortejo a lo que el propio cortejo significa. Si esto es así en las procesiones con santos de palo, con imágenes de madera, aparece con un agravio comparativo mayor en la procesión del cuerpo y la sangre de Cristo, donde es el Señor mismo y no una imagen suya quien sale a nuestro encuentro en las calles. Es una cosa que deberíamos pensar: ¿cómo es la actitud que tenemos cada uno de nosotros en las procesiones? Tanto aquellos que van en las filas como aquellos que miran la procesión. Ver la procesión como un acto religioso, no solo como algo que me gusta, sino como algo religioso que está siendo una manifestación de fe, como algo que está manifestando ese misterio salvador de Dios que una vez más se vuelve a mostrar en la calle a los hombres. Como el martes pasado nos decía nuestro arzobispo, no podemos dudar que los imagineros eran hombres de fe, por lo que las tallas que realizaban no eran meras obras de arte o el producto de un trabajo bien hecho, sino que retenían dentro de ellas la creencia, el sentimiento y la devoción del artífice. Así Benvenuto Cellini llamaba al crucifijo de mármol que hoy se encuentra en el Escorial il mio Cristo bello,
o aquella leyenda que circula en nuestra ciudad sobre el diálogo de Gregorio Fernández con el Señor atado a la columna. ¿Dónde me miraste que también me retrataste, Señor, en mi corazón? Puede ayudarnos a superar la consideración meramente esteticista de la imagen, la consideración que el icono tiene en el mundo cristiano oriental. Así lo sostiene el padre Rupnik en el capítulo La lectura espiritual de la realidad, contenido en el reciente volumen Teología de la Evangelización desde la Belleza. Cito literalmente unos párrafos de ese capítulo. En los iconos, el retrato de Cristo, como por lo demás todos los retratos de los santos, se diseña sobre una composición planteada sobre 4 círculos concéntricos. En esta estructura en 4 círculos, a partir del más interno, se esconde el significado profundo de lo espiritual. El primer círculo está diseñado en la frente, entre los ojos, y en general está cubierto o apenas marcado por una línea entre las cejas. Es el círculo de la participación del Espíritu Santo, de decir, la capacidad que el Creador ha dado al hombre para abrirse a acoger la participación personal del Espíritu Santo. Es el punto vivificante, pues es la inhabitación del Espíritu que, según las palabras del credo, es dador de vida. El segundo círculo incluye la frente y los ojos. Es el círculo del alma, es decir, del mundo psíquico, de la inteligencia, del sentimiento y de la voluntad. El tercer círculo abarca los cabellos, la boca y la barba y representa el cuerpo, es decir, la dimensión más expuesta y más frágil del hombre. Los cabellos se encanecen y se caen, y la boca señala la necesidad de comer para sobrevivir. Expresa, por tanto, el recuerdo de la vulnerabilidad física y de la mortalidad del cuerpo humano. El cuarto círculo es la zona del oro más puro de este icono, del amarillo más dorado y luminoso. Es lo que nosotros llamamos comúnmente aureola en Occidente. Es la luz del Espíritu Santo, que desde el círculo más interno penetra todo el mundo psíquico, invade el corpóreo y envuelve a la persona en una luminosidad tan perceptible que incluso los demás pueden verla. Si ponemos en nuestra mente la imagen de un icono oriental, podremos darnos cuenta de estas dimensiones. Pero también lo podremos hacer si miramos nuestras imágenes procesionales. No es lo mismo mirar a los ojos de una imagen que mirar a la boca o a las manos, que nos van a llevar a ese mundo corporal, a ese mundo frágil, el mundo incluso de la desesperación. También las coronas de las vírgenes o las potencias en los Cristos que nos van a hablar de esa aureola que vuelve a encerrar esos 4 círculos. No podemos mirar la imagen simplemente como una obra de arte. La imagen debemos mirarla como aquello que en cierto modo tiene a Dios en su interior. Es algo que nos remite a Dios, es algo que nos remite a la experiencia espiritual que nosotros tenemos de Dios. Por todo lo dicho, las imágenes sagradas son algo más que reproducciones del aspecto o las facciones de aquellos a quienes representan. Nos remiten al carácter histórico, encarnado, de la revelación que tiene su culmen en Cristo. Irrupción de Dios en el devenir de la humanidad. Así aparece en el canon 82 del Concilio de Constantinopla del año 692, que ordena que a Cristo se le represente no en forma simbólica, sino humana. Dice este canon: para que lo que es perfecto sea presentado a los ojos de todos, incluso en la expresión pictórica, ordenamos que en adelante la forma humana de Cristo nuestro Dios se proponga y se pinte en vez del Cordero, para que, comprendiendo de esa manera la sublimidad de la humillación del Verbo de Dios, seamos conducidos también al recuerdo de su vida en la carne, de su pasión y su muerte salvadora, y de la redención del mundo que fue operada por él. Vuelve otra vez el querigma, el anuncio de la salvación. Estas disposiciones
se difunden por Occidente con la Reforma carolingia, a principios del siglo IX. La devoción moderna, aquella sobre todo de la que proceden nuestras procesiones o los tipos de religiosidad popular que conocemos, que se expande en Europa occidental a partir del siglo XIV, va a juntar a la imagen el hecho de la composición del lugar. También San Ignacio lo va a emplear en la meditación de los ejercicios espirituales. Hacer una composición del lugar y ponerte en ese lugar en el que está la meditación. A esto colaboran tanto las composiciones de las escenas como el lugar donde se desarrollan. Y así va a ser importante la presencia de imágenes y de composiciones. También la presencia en las calles, que además permiten contemplarlas desde diferentes puntos de vista. El movimiento y haciendo que aquel que contempla esa imagen se sienta parte integrante de esa escena. Lo que pretendieron nuestros antepasados no fue el lucimiento y el orgullo personal, sino montajes que les sirviesen para su meditación personal y un instrumento sacramental de relación con el mundo infalible e intangible de lo divino. Los misterios de la vida de Cristo, así como los de la Virgen y la vida heroica de los santos, se convierten así en prototipo del itinerario espiritual del creyente. El decreto sobre las imágenes de la sesión 25 del Concilio de Trento, en 1563, dirá: instruyen además que se deben tener y conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen María y de los demás santos, y que se les ha de tributar la honra y veneración debidas, no porque se crea que hay en ellas una divinidad o una virtud por la cual merezcan culto. Muchas veces somos idólatras con nuestras imágenes. Nuestras imágenes no son ídolos, no tienen valor por sí mismas, tienen valor por aquello que nos enseñan. O porque se les deba pedir alguna cosa, o porque haya que poner la confianza en las imágenes, sino porque la honra que se les rinde a las imágenes revierte en los prototipos que ellas representan, de tal manera que por medio de las imágenes que besamos y ante las cuales nos descubrimos y nos postramos, adoramos a Jesucristo y veneramos a los santos cuya semejanza ostentan. Enseñen también diligentemente los obispos que por medio de las historias de los misterios de nuestra redención, expresadas en pinturas y otras representaciones, el pueblo se instruye y se confirme en los artículos de la fe, que deben ser recordados y meditados continuamente. Otra vez, la historia de la salvación, el querigma, vuelve a salir. Y añádase que de todas las largas imágenes, y que de todas las sagradas imágenes, se saca mucho provecho, no solo porque recuerdan a los fieles los beneficios y dones que Cristo les ha hecho, sino también porque se exponen a la vista de los fieles los milagros que Dios ha obrado por los santos y sus admirables ejemplos, con el fin de que den gracias a Dios por ellos, conformen su vida y costumbres con las de los santos y se muevan a adorar y amar a Dios y practicar la piedad. Este canon del Concilio de Trento nos hace caer en la cuenta que al final estamos realizando un acto de fe. Un acto de fe que no debe quedarse muchas veces pues como cuando rezamos el credo o musitamos una oración, sino que tiene que llevarse a la propia vida. Los ejemplos de los misterios de la vida de Cristo, los ejemplos de los santos, han de convertirse en modelos de nuestra propia vida para que nosotros podamos vivirlos.